Hola, yo soy Eric Y yo soy Melanie. y estamos en Tiempos Amargos. Melanie, hablemos de fantasmas. Lo siento, tenía que hacerlo. Intenta de ser serios. Bueno, sí, en el capítulo de hoy día Vamos a hablar de cosas sí, paranormales. que nos han pasado a nosotros, o cercanos. A nosotros. Sí, a nosotros, porque esto se trata de nosotros. Exacto. Si quisiéramos hablar de más gente, estaría Invitaríamos a más gente. Obviamente. Sí. Pero hablemos de fantasmas. ¿Por qué en marzo y no en octubre? No lo sé. Pero no tiene nada de malo. Exacto. Si en octubre también nos puede pasar algo paranormal en el transcurso del año. Sí. Hablamos en pose. Pero no. Así que eso, vamos a contar nuestra vivencia. Es como es el capítulo de hoy día. Otro Exacto. momento de historias. Te tengo una pregunta. Dime. Te lo digo. Atención. ¿Alguna vez sentiste que no estabas solo? Pero sí estabas solo. Sí, muchas veces. Pero es un poco de paranoia. De hecho, hoy estoy hablando solo y yo desaparezco así. No, pero sí me ha pasado como que te da esa como cosa que alguien te está mirando y tú miras para atrás y no veía a nadie. Sí. A mí Me me ha pasado. pasaba cuando la cortina de la ducha. No es que. De las cortinas. Sí. Sentía que cuando yo estaba en el baño, sentía que había alguien así en la ducha. Y yo, ¿qué hacía? Tiraba como. Ay, Y no, pata. mira, voy a contar una incidencia. Yo, cuando voy al baño y está la cortina como cerrada la ducha, que no se ve la ducha, la abro. Siempre. Es que uno se siente como. ¿Será que estoy perseguido? No lo sé, pero al menos en mi casa siempre tengo una vibra cuando voy al baño, porque mi casa son dos casas en un sitio. Y cuando voy al baño, en la casa de adelante sobre todo se siente como una presencia pesada, pero siempre ha sido así. Y cuando éramos chicos, como que no me gustaba ir solo a ese lugar. Ahora lo hago igual, pero estoy grande. Pero corro la aún cortina. así, corro la cortina. Y no solamente en esa casa, yo creo que en todas las casas que voy al baño, que no son tantas tampoco, corro la cortina. Aquí corres la puerta. Sí, porque la bañera mía tiene persiana. O sea, Obvio, como... tengo puertas. Sí, ella tiene puertas. Sí, sí. Ojalá fueran de vidrio. No, ni cagando se rompe. Hace rato se habían roto ya. Sí. Tendría que haber puesto una cortina así. Un palito de escoba con una fresa. Hornilla, exacto. Un visillo. Sí, No. pero sí. Pero igual nosotros no han pasado varias cosas. O sea, como... Más Exacto. tú que yo creo. Sí, Así que yo creo que vamos primero contándote una y una. me parece. Lo empiezo yo porque las mías son menos... Wow. Voy a empezar por la que creo que me marcó más. Yo cuando era chico, cuando aún vivía en la casa que vivo ahora, porque yo dejo a mis padres, Veía que te muerta. para cruzar al baño tenía que salir al patio y entrar como a otro lugar. Y cuando entraba allá, por ejemplo, salía de mi casa, cruzaba el patio, entraba a un lugar y en ese lugar dentro había otro y estaba el baño. Me acuerdo que cuando chico me daba miedo ir solo, así que iba con mi papá. Y una vez veníamos saliendo del baño hacia el patio para cruzar a mi casa y apareció un caballero. Yo no recuerdo muy bien, pero sé que no estoy alucinando porque mi papá también lo vio. Y era un caballero, como viejito, con un perro. No sé qué raza eran los perros, porque gente que no sé nada de raza, ni de marca, ni de nada. Pero un perro negro, como de esos que les cortan la oreja. Un Doberman. Ya, era uno de esos, pero negro entero. Y como que nos quedó mirando muy de frente y como que después yo como miré para otro lado con mi papá y ya no estaba. Y mi papá se asomó por la reja hacia la calle y no había nada. Y yo sé que no estaba soñando de chico porque mi papá también lo vio. Y mi papá estaba más grande, es mucho más grande que yo, obvio, es mi padre. Bueno, es como eso. Esa es una de las cosas más fuertes. Era el diablo. El diablo, todo el mundo dice eso. ¿Por qué el diablo iría a mi casa a molestarme a mí a la hora del baño? No lo sé. ¿No puede venir a la hora? No puede ir Una hora prudente. Una hora prudente. Lo peor es que no habló, es como caballero porque se anda paseando. Increíble. No, a mí. Bueno, a ver. Puta. Yo puedo decir que en cada casa que he vivido, que no han sido muchas, pero siempre estuve como cambiándome de casa, penaban. Prácticamente pasaba algo. Yo que recuerde, en el Turco, pueblito que está cerca de Cartagena, mi papá se iba a la cancha, supuestamente nada, se iba a la cancha, que estaba como atrás de la casa y quedaba yo, mi mamá y mi hermano, guaguita, y
recuerdo que había un balcón afuera para entrar a la casa y alguien pasaba así como golpeando como súper fuerte, como las pisas y te golpeaban la puerta así. Y recuerdo que mi mamá abrió la puerta y no había nadie, así. Y a la segunda vez me tiró a mí primero, como abre tú la puerta, y mi mamá trae la puerta con un palo. Me dije, claro, que hasta que era la más chica. Pero no había nadie prácticamente. Así que después nos cambiamos de casa, volvían a pasar cosas así, nos volvimos a cambiar de casa. Cuando volvimos a vivir en Melipilla fue como wow. Sí, La casa, en esa casa yo siento que penaron más. pero que antes hoy de en eso día. estaba cuando vimos a la Llorona. Exacto. No sé si no, eso sí, no era donde dijiste primero, pues era cuando estaba fue en ahí San Manuel. San Manuel. También vivió, fuera de Melipilla. sí, vivió Camino hacia Rapel. vivió en pueblitos así como tipo campo, como mucho Sí. tiempo. Fue todo como por pega de mi papá. Era Sí, como mi papá tenía pega, nos teníamos que cambiar. Sí, porque él como que cuidaba como el sector, fondo. el fondo, y tenían como su casa dentro del fondo. Sí. Y yo me acuerdo que me iba a quedar allá, como en las vacaciones, los fines de semana, siempre iba para allá. Y le sacábamos las plumas a los pavos reales. Sí, esa anécdota. Esa era como noche, nos asomamos por la ventana y habían Sí. plumas. Es que claro, porque había como muchos animales de campo sueltos, pues era como, la casa tenía reja porque estaba dentro de un fondo. Y era muy chistoso porque la pieza de la Melanie era así como, imagínense un cuadrado, Sí. y en una de las paredes va una cama en cada esquina de la Y una chiquitita, ventana al y medio. una ventana al medio, y un veladorcito. Y lo que pasa es que esa ventana no tenía cortina, No, para nada. y si tú miras ahí por esa ventana era como campo. No Exacto. se veía nada porque era como campo, como tierra sembrada, esa que como que la levantan y quedan como esos Donde, cerritos de tierra. donde se cosecha. Exacto. Y ya, me había quedado muchas veces ahí. Y una de esas veces, como que nos mandaron a acostar, ni me acuerdo cuál era el contexto. La cosa es que era noche. Y lo peor es que era luna llena. Sí, eso me acuerdo porque la Por- luna brillaba mucho. Sí. Y no sé, como que siempre cuando estábamos juntos nos costaba quedarnos dormidos porque nos poníamos a conversar. Bueno, siempre hemos sido buenos conversar entre nosotros. Pero, no sé, esa vez estábamos como molestándonos, empezamos a mirar por la ventana y hacia lo lejos se veía una mujer. ¿Por qué Sí. digo mujer? Porque llevaba un vestido blanco y el Y, pelo largo, y era negro. transparente. Sí, y era como translúcido. Sí. Y brillaba, así como el borde brillaba, así como todo el borde de ella, así como brillaba. Y nadie nos cree. Sí, y nadie nos cree, lo peor de todo. Y teníamos Piensa como que estamos ¿cuánto? Tululú. Sí, teníamos como 7, 8. Un poco menos por ahí. Sí, como 6, 7 o algo Sí. así. Y es muy cuático eso, porque lo vimos y iba como, lo vimos primero de perfil, como que iba a pasar de largo. Sí. Pero cuando nos quedamos mirando, como que ya empezó a mirar hacia donde estábamos nosotros. Y fue como, wow. Y quedó parado ahí. ¿Y qué hicimos? Cada uno se acostó en su cama y se tapó. Hasta que nos Nos quedamos quedamos dormidos. Exacto. Pero fue muy cuático porque nadie nos creía esa Sí. experiencia que tuvimos. Y lo peor que era un fondo cerrado, porque para entrar a ese fondo teníais que entrar por Como un camino cerrito. aparte súper lejos Sí, y dar como toda una vuelta y eso era todo cercado. Nadie, era solamente como la casa del patrón de mi papá, la casa como del vecino que y también era, quedaba ahí, y y era el de como, nosotros. claro, y era todo muy lejos, o sea, como que para salir a comprar, sí o sí tenía que ir en auto porque caminando no podía, y era muy lejos. Exacto. Y cuando tú entrabas al fondo era como un cerrito, primero estaba la casa como de la familia del dueño, y al fondo estaba la casa donde vivía la Melanie. Sí, y daba como justo al potrero donde Sí. se cosechaba. Sí, Y justo pasó por ahí todo eso cercado, nadie más podía entrar como... así que es muy Privado. extraño. Sí, fue muy... Es que fue muy raro. Y en esa casa también vi ovnis. Es que nosotros siempre hemos visto Sí, weas. o sea, no tiene nada que ver con lo paranormal, pero yo creo haber visto un alienígena ahí. Es que siempre hemos visto cosas. No recuerdo que fue antes o después, no recuerdo muy bien, pero tu mamá estaba como haciendo pan, me acuerdo esa vez en la casa, y estaba dando Sábado Gigante en la tele, cuando todavía estaba lo daban en la tele. Y no sé por qué, y era como, no era noche, pero era como cuando cambian la hora, que se oscurece más temprano, El horario de invierno. invierno, y no sé por qué estábamos viendo para afuera y se veían unas luces como de colores muy cuáticas en el cielo. Tengo ese recuerdo también. Es que siempre pasaban cosas. Sí. Después me cambié a Melipilla y en esa casa sí que penaban. Sí. Yo vi a como un niño asomar la escalera pensando que era mi hermano y no era él. Sí, y su Mi hermano hermano, estaba raja y su durmiendo. hermano también hablaba con un fantasma que venía cuando llovía. Sí, increíble. Golpeaba las paredes. Sí, ¿Y cómo sabíamos? Porque mi mamá
siempre maneja cuadros de nosotros, como de los colegios, puestos en las paredes. Y era como si le pegaran combo y era como la pared que da hacia el baño. Saltan los cuadros. Y no había nadie en el baño y las paredes así, los cuadros se Sí, movían. aparte justo tu pieza daba como hacia la escalera directo del segundo piso. Sí, Y no tenía como pared, como era como subir la escalera y estaba tu pieza y después había una puerta y estaba el piso de tu papá. sí. Por lo tanto, cuando era de noche y estaba todo oscuro, se veía hacia abajo la escalera oscura. Y eso no era tanto, pero mi mamá decidió pintar todo De living negro. de negro. Negro. Y en O esa sea, casa no entraba luz porque... imagínense bajar en la noche al baño y mirar hacia la cocina que estaba al fondo, todo oscuro, sobre todo con esas paredes, llegaba a dar miedo. Sí. Pero después también mi papá quedó en esa casa cuando nosotros nos fuimos, también penaban ahí, le penaron a mi papá. Le botaron De- unos parlantes, sintió como que alguien se metió a la casa, pero no había nadie. Y la puerta abierta, los discos botados. Después sí. descubrimos que en ese sector habían... No me acuerdo muy bien cómo era la cosa, no sé si había un cementerio. Sé que en todos los lugares dicen que había un cementerio debajo, Sí. pero en este realmente había algo. No era un cementerio, pero había como... Era como una fosa común que en tiempos como de dictadura o antes habían como ocultado cuerpos en todo ese terreno. Una Que cosa así. Imagínense lo cargado que estaba. Y no era la única casa de por ahí, No. eran como muchas casas. Después entramos con el tiempo porque empezamos a conocer gente que vivía por ahí. Sí. Y ya después nos volvimos a cambiar de casa, donde estamos viviendo el mismo pasaje pero en otra casa. También nos prendían la luz. A mi mamá le Sí. prendían la luz de la pieza o del living, quedaba así como todo oscuro y de la nada le prendían Sí, la yo luz. me acuerdo también por muchas O veces. sombras también. Sí, igual vi sombras. ¿Te acordás que usted tenía como una ventana pero que no tenía vidrio, sino que estaba tapado como con... No sé qué cosa, un nylon, una tela, pero era un Transparente. cuadrado. Y yo muchas veces vi sombra por ahí y era imposible porque era el patio de atrás, si no me equivoco. Y era no, súper cerrado. no se podía pasar por ahí. No. Era ladrillo hasta mismo arriba, hasta el techo. Sí, Así que no tenía como ventilación. era muy cuático. Mi mamá también vio sombra ahí y todo. Y en la casa que estamos, también como que Sí, de repente. penaban. Pero de repente, a mí una Sí. vez me tocaron la puerta en la Ya. madrugada. 3 de la mañana, como la hora. 3:33. Sí. Oh, lo siento, gente. Sí. El milagro está seco. Y también tocaron la puerta y yo justo quería ir al baño. Ay, sí, eso es lo peor. Es lo peor, pero Sí. siempre como historias paranormales, ¿cómo sería eso? Donde nuestra abuela también. Sí, pero ahí hay una razón de ser igual. Nuestra abuela vive el mismo pasaje que vive la Melanie ahora y en la frente a la anterior casa que vivía la Melanie. Y mi abuelo trabajó mucho tiempo en el cementerio, Sí. haciendo reducciones de cuerpo. Para la gente que no sabe, es cuando en el hoyo que está hay gente enterrada y van a enterrar a alguien nuevo. Hay que abrir ese hoyo primero y esos huesitos del cuerpo anterior hay que reducirlos como en unas bolsitas que después se dejan ahí mismo, pero como para ocupar el espacio. Ujú. ¿Y qué pasa? La gente se abría ese hoyo de nuevo, se tenían que meter dentro de ese hoyo, acabar y hacer las reducciones. Pero no, nuestro abuelo y la ropa de trabajo, a veces sin querer, como entre parte de la tierra que se le metía entre medio, se le metían como huesitos. Y era muy cuático eso. Y muchas veces llegaba él, aunque a veces se bañaba en el trabajo, pero hubo un tiempo que no lo hacía. Y se llegaba a bañar acá en la casa y se sacaba el pantalón, nosotros igual estábamos chicos, y lo sacudía en el patio. ¿Qué pasa? Que tiraba tierra del cementerio en el patio. Exacto. Y Esa muchas puede ser veces, con sí. huesitos. Huesitos. Y muchas veces mi abuelo tuvo que mandar a devolverlo al otro día. Mi abuelo se los llevaba y los dejaba donde él quería que estaban, pero era parte del cementerio. Exacto. Por lo tanto, en esa casa no pasan tantas cosas, pero golpean puertas a veces. Sí. Y en esa casa como que hay mucho flujo de personas, no tanto ahora porque estamos ya todos grandes, pero cuando nosotros éramos chicos al menos, siempre había mucha gente en esa casa. Sí. Nuestros tíos, papás, nuestros primos, nosotros, siempre. Y siento que eso hacía que en la noche a veces mi abuela tenía la pieza de ella fuera de la casa, como en el patio atrás, tenía que cruzar con un pequeño pasillo y le golpeaban la puerta y la ventana de esa pieza. Oh, sí. Y muy cuático. Yo también una vez cuando chico estaba ahí y escuché cómo le golpeaban la puerta y yo estaba en la otra pieza de adelante. Así era súper patio. Hasta que dejó de trabajar en el cementerio, Sí. se jubiló. Pero Y claro, esa casa la botaron completa y ahora hay otra casa. Y por cómo sabía no pasaba nada. le tocaron el timbre. Ah, sí. El timbre no tenía pilas, nada. Sí. Estaba ahí como pegado, pero el timbre de afuera lleva como 2000 pilas. Y se le acabaron las pilas. Le sacamos las pilas y todo, y de la nada el timbre suena.
Sí, pero yo creo la teoría. Esos timbres son los que compraron los chinos, que se pegan como el timbre mismo en la puerta y la cajita de sonido adentro. Yo lo que creo, muchos vecinos por aquí tienen esos timbres. Se tiene que haber cruzado la señal, no sé cómo funciona la señal inalámbrica, o Puede ser. Bluetooth o infrarrojo, no sé lo que es. Y también tiene que haber dado otro botón otro, y como son esos chinos, esos timbres chinos que lo hacen en serie y son mucho iguales, se tiene que haber cruzado. Puede ser una opción. O otra opción, que efectivamente hay un fantasma tocando la puerta. Pero es como eso. Y yo en Súper cambio, educado. sí, en la casa donde yo vivo, esa es la casa de mi abuela materna y ya no está con nosotros. Se murió como 3 meses antes que yo naciera, por lo tanto nunca la conocí. Pero yo hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, a veces voy al baño de esa casa y como que me empujan. O sea, no fuerte así como botarme, sino Te como hacen una cuando, tragedia. cuando te pegan como por atrás, como por el hombro así, es como, siento eso. Ok. Y antes me daba miedo, pero ahora como que grito, déjate de molestar, vieja loca. Porque no la conocía, o sea, supongo que es mi abuela, esperemos. Pero en esa casa han hecho limpias muchas veces porque Esperemos que sea tu abuela. porque el ambiente de esa casa es muy cargada. Hay mucha energía negativa de cosas que pasaron hace tiempo. Y mi mamá cuenta también que vio cosas de cuando yo vivía ahí, mucho antes que yo naciera. Pero siempre hay como que llevado eso. Y aparte, yo en ese sitio, casi siempre viví ahí. Antes compartía pieza con mis papás. Y esas telas antiguas se quedan como una caja, básicamente. Cuando tú la apagabas, como que todavía les quedaba como estática en la pantalla. Sí. Y cuando la apagaba la tele, y yo sentía, y apagaba las luces de la tele y íbamos a dormir, y yo sentía que esa tele la prendían. Y yo miraba y estaba apagada, obviamente, porque era de noche. Pero cuando tú la prendías, como que emitían como un sonido, y yo sentía ese sonido cuando dormía. O cuando abría los cajones esos que van Ya. como al lado de la cama, los veladores, como ese sonido de cajones que se abrían y se cerraban todo el tiempo. Y una vez yo me acuerdo que estaba sola ahí, porque mis papás habían salido, no me acuerdo dónde, y el closet se abrió. El closet estaba como frente a mí, o sea, estaba el closet, la tele, y yo estaba sentado en la cama, que estaba al frente. Y era un pasillito como, no sé, 30 centímetros de ancho, y el closet se abrió, porque son esas puertas deslizables, así como completas. Y yo salí al patio, y después mis papás en el patio hasta que llegaran. Menos mal no estuvo lloviendo así. Tú todo resfriado con neumonía, pero esperarlo Pero es afuera. como eso, ya no me da tanto miedo porque creo que uno se acostumbra. Sí, aprende a vivir. Y sí, aprende a vivir con eso, porque tampoco es como que tenemos el poder adquisitivo para cambiarnos de casa. Exacto, pero también hay gente que no cree en esas cosas. Sí. Hay mucha gente que dice No, como... y a mí me gusta creer igual, o sea, cuando me conviene. Pero Yo creo también sí. en los duendes. sí, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Porque a mi mamá le han pasado cosas. sí. Y yo digo a Melanie que en esta casa hay un duende, porque no tengo muchos fundamentos, pero yo sé que hay algo. Las veces que me he quedado aquí, como que duermo en la pieza de visitas, que antes era la pieza de la Melanie, pero ahora Melanie se cambió de pieza. Y yo dejo como mi aro, mi pulsero todo el tiempo, y se me han perdido ya como 4 aros. Y no es como que yo me los saque y los deje tirados, los dejo en un bolsito donde guardo como las pulseras y todo eso. El otro ya no está. Es lo único que falta. Así que es como, no sé, Yo hay dije algo. que andan duendes. Sí, también esperando. Yo soy muy creyente en estas cosas. Y yo Pero sé porque los duendes quieren solamente los aros y no se llevan las pulseras y los collares. que le quedan muy grandes. Tampoco es como que sean de oro, tampoco ando con Swarovski, son como esos que uno compra como metálicos, así barato. Así que debe andar algún duende. Yo digo que creo en estas cosas. A mi mamá también le pasaron cosas como Sí. estas. Ah, pero es que tu mamá igual lo he visto. La mamá de la Melanie trabaja en el sector público. No vamos a dar más detalles. Pero antes que trabajara también vio como duendes entrando a mi pieza cuando chica. Y yo tenía cuando chica 2 amigos imaginarios. A lo mejor te cambiaron por un bebé duende. Entre que los duendes cambian a los niños, como que dejan un duende en la cuna y se roban a los niños. Pues A lo mejor eres duende y no lo sabes. no lo sé, pero se supone que o sea, por lo que contaba mi mamá, yo tenía 2 amigos imaginarios, pero mi mamá siempre veía entrar como 2 sombras pequeñas a mi pieza. Qué miedo. Y me recuerda que un día mi mamá me fue a ver a la pieza y yo estaba encerrada, metida en el como perchero que tenía, con unos fósforos. ¿Por Ah. qué? Porque yo le dije a mi mamá, ella me contaba que mi amigo me dijo que yo tenía que quemar la casa. Y yo escondí ahí, encerrada en mi pieza, que mi mamá, no sé cómo, creta, mierda, entró a la pieza y menos malo, si no yo no estaría viva. Estaría muerta, hubiera quemado Sí. la casa. Sí, Así pero que- aparte, tu mamá también me dijo que ha visto cosas porque trabaja en el sector público Sí. y ha visto cuerpos, o sea, como cadáveres, de muy Exacto. cerca. A mí me penaron cuando yo estuve trabajando con mi mamá Sí. en el hospital. Sabes que yo estuve trabajando, pero jamás me pasó algo, pero tu mamá también trabajaba de noche. Sí. Y para gente que no conoce ese lugar, es como hay una parte que la bodega está al fondo de todo.
Y es un pasillo largo eterno. Donde estaba la morgue antes. Sí, pero ahora es como almacenamiento. Y las últimas luces, por alguna razón, nunca funcionan. Sí. Y yo cuando, nunca trabajé de noche ahí, pero muchas veces cuando me iba a la tarde y era de noche y tenía que ir a filmar ahí al fondo, igual me daba cosita, nunca me pasó nada. Pero tu mamá ha trabajado de noche así como varias veces y ha tenido que ir, no sé, tipo 3 de la mañana por esos lados. Y es como, ha dicho que ha visto cosas, pero nunca como que ha entrado mucho en detalle, que no le gusta decir, ¿no? No. A mí también me penaron ahí cuando estoy trabajando en el área de recuperación de pabellón. De esos como monitores que te conectan. Para Que monitorear solamente- como los signos vitales. Exacto. Pero la sala estaba vacía y yo trapeando y se mueve ese carrito así. Se mueve y yo como, gracias. Sí, y esos Como justo iba a carritos, trapear ahí. esos carritos es imposible que se muevan solo porque Sí. tienen siempre las ruedas trabadas. Sí. Tan- Y como que me movió en el carrito y yo, ok, seguí en lo mío, no entré en pánico obviamente, yo sola, un día domingo. Oh. Y cuando iba terminando, otro carrito empezó a funcionar, Ay, empezó a pitear y yo como, wow, y yo, ok, Uy, a mí me suficiente. pasó algo. El otro día cuando fue el fin de semana que me quedé aquí, el fin de semana pasado, llegué a mi casa antes que me fui el sábado, me fui la tardecita, no me fui tan tarde. Mi papá me dijo, ahora llegaste. Y yo le dije, ¿por qué? Ah, porque en tu pieza te escuché hablar. Y yo como... ¿Qué? Y no es primera vez, mis papás me han ¿Cómo? escuchado muchas veces. Yo soy una persona que me voy a quedar en lugares y a veces semanas enteras y no vuelvo a la casa. Exacto. Y muchas veces le pasó a mi papá que ellos me han escuchado en la pieza. Tanto de día como de noche yo hablando así, porque yo hablo solo en mi pieza igual, que un pequeño Sí. loco. Y... Es normal, yo a veces pienso que me está hablando a mí, pero no, está hablando solo. Sí. Y me han escuchado hablando y yo no estoy en la casa. Y antes le pasaba con un tío que también vivía ahí, pero es como muchas veces le ha pasado conmigo. Me escuchan ahí. Siento que eso es como lo último que me ha pasado. Está muy cuático. A mí me pasa, la otra vez me pasó pensando que Fabi me había hablado y no, yo le dije, ¿qué? Y me dijo, me miró así como, no he dicho nada y yo, wow, ok. Yo, ¿están penando? Sí, sí que estamos rodeados con tanta gente. Exacto. Aún así yo no le tengo miedo a la muerte en general. Yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando estaba en educación media, pues tenía que hacer como un proyecto de ayuda como a instituciones y yo escogí la brillante idea de ir a pintar lápidas al cementerio. De gente que no, de lápidas que estuvieran despedadas. Sé que ahora en TikTok está de moda como gente que va a restaurar lápidas. Entonces yo fui un pionero, debía haber grabado eso. Yo lo hice sin grabar. Hace mucho tiempo. Y lo fuimos a hacer y me acuerdo que, no sé, era un día miércoles a las 3 de la tarde, no había nadie en el cementerio. Y vimos gente, se veía gente a lo lejos y mis amigas después se acercaban por ese lado y no había nada. Y también pasó una vez que vi como una niñita y dije, anda perdida a lo mejor. Y me acerqué, estaba como, no sé, a 5 metros mío, pero se veía igual. Y me acerqué y no había ninguna niñita por ahí. No había nadie alrededor. Maca. Y yo como, ok. Y me devolví a pintar. Voy a simular como que no ha pasado nada. Increíble. Y también una vez me tocó dormir dentro de un cementerio. Eso fue lo más... Nunca me pasó nada, pero era acuático porque yo participé como en misiones solidarias de la parte de la capilla de la iglesia. O sea, como, no la iglesia, pero como algo así de la iglesia. Y una vez fuimos a quedarnos al sur y el espacio donde íbamos a quedarnos nos caíamos todos. Porque en general nos quedamos en un colegio chiquitito y armamos como colchón y cosas así. Y no sé quién se le ocurrió la brillante idea que nos fuéramos a quedar a la iglesia. Los hombres, en la noche solamente, para tener más espacio. Lo que pasa es que esas iglesias son iglesias de campo, son chiquititas. Sí. Y el patio de esa iglesia es el cementerio. Y tú tenías que entrar por la iglesia, cruzar el patio que es el cementerio, a una casa que vivía, que estaba funcionando, pero era una casa como full antigua de madera, que la gente que antes vivía ahí, cuidaba el terreno, vivía ahí. Me imagino el piso, tú pisabas y Sí. la madera así crujiendo. Así. Exacto. Y esos días nosotros nos veníamos donde teníamos todas las cosas, como el central general del colegio chiquitito. Ahí cocinábamos, comíamos todo eso, antes íbamos a dormir a otra casa. Y yo me acuerdo cuando nos jugamos como a las 3 de la mañana y nos fuimos a acostar a las 3 de la mañana. O sea, tuvimos que ir, subir a un auto, porque igual era un poco retirado, y llegar al cementerio. Cruzar el cementerio, porque no había otra manera. Había que cruzar el cementerio para ir para allá. Y ese día de la mañana yo me desperté porque el baño justo estaba afuera. Estaba muy pegado a la casa, pero estaba afuera. Y abrí y se veía nieblina. Y tú mirabas y se veía el cementerio lleno de nieblina. Era como una película de terror. Y yo, bueno, no ir al baño hoy día. Me aguantaré. Pero eso no me pasó nada en mis compañeros tampoco. Como que fue la impresión de quedarse en un cementerio. Eso ¿De era qué? como lo acuático.
Porque tú abrís la ventana y las lápidas. Como, hola vecino. Y no era como que veías las lápidas de lejos, es como a medio metro. Toma ahí cafecito con el vecino al lado. Y vecino, cuénteme. Sí, pero eso es como... Increíble. Así que esas son nuestras experiencias paranormales hasta ahora. Hasta ahora, hasta el momento. Sí. Es que, ¿para qué entrar en más detalle? Porque se alargaría mucho la cosa. Exacto. Como que contamos como lo breve. Exactamente. Pero, ¿ustedes creen en lo paranormal? Sí, ¿Tiene cuenten. explicación o no lo que han vivido también? ¿Les da miedo? No. Exacto. Y si es que también les daría miedo vivir algo así. Sí, Porque Sí, hay sí. gente que a lo mejor no le ha pasado nada claro. y le puede llegar a pasar. Y cuéntenos sus historias, ¿qué onda? ¿Qué opinan? Exacto. Y también si le han dado como parálisis de sueño. Ah, sí, pero eso es para otro capítulo, yo Sí. creo. Eso y los juegos con Ouija y quizás otras cosas así. No es que hemos jugado con la Ouija. Vamos a leer es el como un tarot en el ejemplo. próximo capítulo. No, mentira. Pero eso como, yo creo que quizás para otro capítulo más futuro. Exacto, pero también, si tienen alguna historia, pueden mandarla, Sí. dejar en los comentarios y todo. Igual sería bacán, como que más adelante. Sí. Mira, y gente, en YouTube yo revisé y lo están escuchando, o sea, tampoco es que nos estén escuchando 50.000 personas, no. Nos están escuchando más de 5 personas. Exacto. Pero no están suscritos, por favor, suscríbanse. Exacto, sí, sí. Porque esto está empezando recién y si bien en nuestras cuentas de redes sociales no tenemos muchos seguidores, que está bien. Ujú. Es que todos empezamos Sí, así, y aparte pero- tenemos que empezar a activarlas más porque quedan como muy tiradas mucho tiempo. Estamos planeando como hacer como un calendario para mantener activas las páginas siempre. Sí, Nos estamos acomodando igual porque aunque luego tengamos trabajo, igual hacemos cosas en la semana. exacto. Así que estamos tratando de acomodarnos, como ver qué planeamos para mantener viva la página durante la semana en las redes sociales. Por favor, eso, síganos. Sí, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, TikTok. TikTok, que es tiemposamargos.podcast en TikTok y Tiempos Amargos en Instagram. Exacto. Y obviamente el no canal de olviden YouTube. darle me gusta, Sí. seguirnos, suscribirse, activar la campanita, comentar. Y por favor, esa gente que no escucha en YouTube, síganos. No les molesta nada, subimos capítulo 9 de la semana, ni nos dicen a dar cuenta que estamos en su feed. Exacto, estamos recién, así que Sí, por a eso, ver. siempre en cada capítulo dejamos como su pregunta final para que interactúen y así nosotros el próximo capítulo leerlas, Sí. opinar. Hasta ahora no tenemos ningún comentario, pero cuando lo tengamos lo vamos a leer. Sí, yo creo que va a llegar un momento que vamos a leer cosas que nos manden. Sí. Sería muy bacán, pero yo creo que en ese entonces creo que ya vamos a mostrar, no sé si... Sí, o sea, nuestra idea es que algún día tener una cámara bien y poder subir estos capítulos en video. Exacto, tener un bonito Sí, fondo. pero y todo. chicos, yo estoy luchando con aprender a editar audio. Por favor, tengan paciencia. La Teleri está aprendiendo a edición de video. Sí. Yo sé algo, pero Lery se está encargando de eso. Sí, yo yo me- estoy encargándome los reels. Yo me encargo Así un poco que- como de editar los capítulos que se van a YouTube y la Melanie se encarga un poco... Bueno, la idea es que los dos nos encargamos de las redes sociales, Sí, pero por ahora lo está haciendo la Melanie, por eso planeamos tener una mejor estrategia para no abandonar tan toda Sí. la semana las páginas. exacto. Por último ir subiendo como cositas. Pero Eso sería todo por el capítulo de hoy. Así que no olviden suscribirse. sí, Suscríbanse. que nos sigan, por favor. esa Lo gente que nos amenazábamos escucha. con una pistola. Suscríbete. Exacto. Activa la Ayúdenos, campanita. denos un like. O un dislike, da lo mismo. Vamos, lo que sea. Todo sirve. Así que eso, gente, eso es por la semana de hoy día y nos vemos la próxima semana.